continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. UCATV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la Guerra Civil Española. ¿Y por qué? Porque varios amables amigos me han hecho saber su interés sobre el tema y me han pedido que amplíe 2 o 3 o 4, dependerá del tiempo, aspectos o sucesos de esa guerra civil. De tal manera que a lo mejor algunos aspectos son repetitivos para quienes tuvieron la bondad de escucharme en el programa anterior, pero lo que digo ahora va a tratar justamente de completar lo conocido. Antes de entrar en materia, quiero recordar lo que Paul Johnson escribió en su libro Tiempos Modernos, publicado en Buenos Aires en el año 2000 en la página 406. Sobre ningún episodio de los años 30 se ha mentido tanto como sobre la Guerra de España. Y solo en los años recientes han empezado los historiadores a extraer la verdad de la montaña de mendacidad bajo la cual estuvo oculta durante una generación. Y es interesante constatar esto, que quienes ocultaron la verdad, no fueron solamente los nacionales, los vencedores, porque muchas veces se dice, y me decía esta mañana un estimadísimo colega universitario, que la historia la escriben los vencedores. Y yo le decía, pero en el caso de la Guerra Civil Española ha sido exactamente al revés. Lo que ha pasado al acervo común, lo que ha pasado a lo que todo el mundo sabe, es la versión de los vencidos, porque los vencidos gozan de esa aureola de izquierdismo intelectual que rinde mucho, que viste mucho todavía hoy, de tal manera que muchas veces nosotros nos enfrentamos a lo que escribió un periódico por motivos de propaganda en los mismos años de la Guerra Civil, digo en el bando republicano, o del Frente Popular para ser más exactos, frente a lo que dicen los documentos, los testimonios, las investigaciones de decenas de estudiosos, la gente sigue creyendo al periodista. Y muchas veces, lo vamos a demostrar ahora en un par de casos, o por lo menos en uno, vamos a ver de acuerdo con el tiempo, y no siempre el periodista ha estado en lugar de los hechos. Parece raro, pero es así. De tal manera que vamos también ahora a contar algunas pequeñas historias de esa gran historia que fue la Guerra Civil Española. No vamos a pagar tributo a lo que todo el mundo dice, a lo que todo el mundo sabe, y peor aún, y lo digo con todo respeto, no voy a pagar tributo a lo que dicen las novelas, ni de un lado ni de otro. Está de moda ahora leer muchas novelas de la Guerra Civil. Y ustedes saben que en la novela se cumple lo que decían los romanos, que para el arte no hay límites, excepto el absurdo. Para nosotros ahora, en el arte contemporáneo, ni siquiera existe el límite del absurdo. El arte tiene todas las libertades. Por eso, en las novelas sobre la guerra civil, se puede exagerar, se puede inventar, porque claro, el argumento es
una novela, se trata de una ficción. Pero perdónenme, mis queridos radio oyentes y video oyentes, muchas personas, y esto es de lamentar, aceptan lo dicho en las novelas como si fuera una verdad de a puño. A nosotros, los que pretendemos estudiar historia, pretendemos escribir basándonos o hablar basándonos en archivos, en documentos, en una larga historia de ser ratones de biblioteca y polillas de archivo, a nosotros nos cuesta vencer, como dice Johnson, esa montaña de mendacidad, esa montaña de mentiras. Vayamos al grano para que ustedes no se aburran. Voy a comenzar dando unos datos más sobre los antecedentes de la guerra civil. ¿En qué sentido? Quiero desvirtuar otra vez y de manera enfática que los asesinatos cometidos en el territorio del Frente Popular fueron consecuencia del levantamiento militar del 18 de julio, del llamado alzamiento militar por parte de los nacionales, de los seguidores de Franco. Quiero recalcar este punto porque en muchos libros, artículos de revista, novelas, etcétera, se dice eso. Comienza a haber matanzas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etcétera, porque los militares se levantaron en armas y ya ellos, los militares, comenzaron a matar. No voy a negar yo las matanzas perpetradas por los soldados o los voluntarios del bando nacional. No voy a negar eso. Aunque hay que ponerlo, como veremos más tarde, dentro de sus justos límites, igual que los del otro lado, dentro de sus justos límites. Hablando de los antecedentes, ya en 1931, en otras palabras, 5 años antes de que los militares se levanten en armas, ya hubo quema de iglesias, asesinato de personas, etc. Por ejemplo, en abril de 1931, solamente en Málaga fueron quemadas, óiganme bien, fueron quemadas 42 iglesias y conventos, y fueron asesinados 6 religiosos. Para quien no tenga ninguna valoración de las iglesias y de los conventos, como decía Azaña, se acordarán ustedes, la vida de un republicano vale más que 100 iglesias. ¿Alguien puede pensar así? Pero aún esa persona que piensa que una iglesia no tiene por qué permanecer incólume, yo le llamo la atención sobre un punto, que en esas 42 iglesias y conventos había innumerables obras de arte y además libros, vestigios de una viejísima cultura española. Un mes más tarde, en mayo de 1931, en Madrid, se comenzó con la quema de la residencia de los jesuitas. Y en esa residencia quemaron los rojos, los republicanos, así se les llama, los del Frente Popular, la biblioteca, que tenía más de 90.000 volúmenes, muchísimos incunables. ¿Qué significa incunables? Aquellos libros impresos antes de 1500, aproximadamente entre la invención de la imprenta 1450 hasta 1500. Esos libros son rarísimos y tienen un valor no solamente económico, también, sino cultural. Algunos son irreemplazables. También en esta biblioteca había una colección, la mejor de España, de primeras ediciones de clásicos. Los jesuitas siempre se distinguieron por los estudios clásicos. Basta recordar en nuestro país al padre Aurelio Espinosa Polit, gran latinista, gran helenista, traductor de Virgilio, traductor de Sófocles. No solo traductor, ganó el premio internacional en el milenario de Virgilio. Entonces, los jesuitas tenían en su residencia en Madrid N cantidad de primeras ediciones de clásicos quemados. El Instituto Católico de Artes e Industrias,
Era un instituto para enseñar artes e industrias, biblioteca de 20.000 volúmenes, quemada. El centro de enseñanza, no hay que confundirlo con el anterior, el centro de enseñanza de artes y oficios, para niños hijos de obreros, para niños pobres, también regentado por los padres jesuitas. De tal manera que nosotros no podemos decir que recién en 1936, después del 18 de julio, hay asaltos, quemas y asesinatos. José Calvo Sotelo, del cual ya hablé, en uno de sus últimos discursos antes de ser asesinado, antes del 18 de julio, dijo que los actos violentos llevados adelante por los partidarios del Frente Popular, comunistas, socialistas, anarquistas, etc., llegaban en esos pocos meses a 1874. 1874 actos violentos por parte de los partidarios, perdón la repetición, del Frente Popular. Entonces, mis queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, por lo menos esta mentira hay que echarla al tacho de basura, que los desmanes en el campo, en el ámbito del Frente Popular, se debieron a una respuesta a los desmanes previos cometidos por los nacionales en su territorio. Como ustedes ven, mis queridos amigos, nosotros tenemos que ir a datos concretos que además se pueden confirmar en la documentación existente. Queridos amigos, vamos a pasar ahora a la primera pausa. No se olviden ustedes, están con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les acompaña Carlos Freile en el programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy ahora satisfaciendo lo que algunos amigos me han pedido, que complete algunos datos, ideas sobre ciertos acontecimientos de la Guerra Civil Española. En el segmento anterior di unos pocos datos más sobre las matanzas perpetradas por los partidarios del Frente Popular 5 años antes de que los militares se levanten en armas el 18 de julio de 1936. Ahora voy a ampliar un poco más el tema del bombardeo de Guernica. ¿Por qué? Porque se oye por ahí, se lee por allá, que Hitler, directamente Hitler, óigase, habría pedido permiso a Franco para bombardear algunas ciudades, entre ellas Guernica, que no tendrían ningún valor militar, para probar la eficacia de la aviación alemana, que en estos años se estaba reconstituyendo, se estaba reorganizando. Eso, como digo, se oye, se lee, pero qué pena enorme. No es cierto. ¿Por qué?
porque el bombardeo de Guernica no fue ordenado ni por Franco ni por Hitler, sino por los generales que estaban en el frente norte a cargo de la campaña. Un pequeño antecedente. Franco, después de algunas indecisiones, no había atacado directamente Madrid, en fin, fracasó ahí por razones que el otro día también comenté de manera rápida. Entonces, se pretende acabar con el frente del norte, por varias razones. Una de ellas, porque el norte, el País Vasco, es un país en el cual hay mucha industria, minas e industria. En esa región, los del Frente Popular tenían industrias bélicas. Por consiguiente, al alto mando militar, en esto sí está incluido Franco, le convenía, por táctica y estrategia, conquistar esa franja del norte, una franja que, entre paréntesis, no tenía más de 70 kilómetros de ancho en su parte más extensa. De tal manera que quienes toman la decisión son los que están ahí, en el teatro de la guerra. No es precisamente Franco. Hay discusiones entre un español, Vigo, con Richthofen, etc., si es que hay, esto ya lo dije, si es que hay que bombardear Guernica o Durango. Al final, se bombardea Guernica. Pero aquí también hay que precisar muchas cosas. En primer lugar, no fue un bombardeo alfombra, como se dice. No, fue un bombardeo en varias etapas. Tampoco fue un bombardeo solamente llevado adelante por los alemanes, por la Legión Cóndor de Richthofen. No, también participaron aviones italianos. De hecho, Richthofen se quejaba de que el polvo, el humo, provocado por una primera pasada de aviones, había impedido a los suyos apuntar mejor, porque ya estaba prácticamente a ciegas. Por eso explicaba él que hubiese embudos producidos por las bombas en el suelo del centro de la ciudad de Guernica. La idea de Richthofen era bombardear justamente en los lugares en donde estaban las fábricas y también el nudo de ferrocarril, no bombardear el centro. Entonces, ¿quién es el que da la orden de bombardear? No es Franco, no es Yagüe, no es ni siquiera Vigo, es von Richthofen. Él da la orden de bombardear. Ahora, que es posiblemente cierto que este militar alemán quisiese experimentar ya de manera práctica, real, lo que era bombardear en tiempos de guerra, puede ser, pero no nos olvidemos una cosa, que Guernica no era una ciudad que tuviese una defensa antiaérea importantísima. Por eso los aviones pasan y regresan. También hay otros errores. Por ejemplo, se da a los aviones alemanes una autonomía de vuelo superior a las 3 horas, lo que tampoco es cierto. Nosotros sabemos por los partes de guerra, por los estudios e investigaciones, que tenían máximo 2 horas, y algunos dicen ni siquiera eso, 1 hora y media. Vayamos al número de los muertos. Quiero recalcar esto. El testigo del bombardeo de Guernica, que escribe un informe, un reportaje que se publica en Londres, el periodista inglés Steer, no estaba en Guernica, ni siquiera estaba al lado. Estaba, si no recuerdo mal, en Bilbao. Él nunca reconoció que había estado en Bilbao mientras bombardeaban Guernica, y él después mandaba un supuesto reportaje de un testigo presencial a Londres. Años más tarde, uno de los compañeros que había estado en un bar tomándose unas copas con Steer, él dice, el señor Steer no puede haber estado en Guernica ese día porque estaba en Bilbao conmigo, en un bar, conversando.
Y eso lo dijo años después, un poco ya con la conciencia remordida por haber ocultado esta verdad durante años de años de años. No era día de mercado, repito, se había suspendido el mercado. No hubo 1.500, 1.200, 2.000 muertos. Claro que hubo muertos, es una pena, 300 y pico. Otros dicen 200 y pico. En todo caso, hay que poner límites a tanta mentira. Y claro está, los nacionales también dijeron que no había habido bombardeo de Guernica. En esos días negaron el bombardeo y dijeron que los del Frente Popular habían incendiado la villa con bidones de gasolina. Nosotros ahora, por los testimonios conservados, aún de supervivientes de Guernica, sabemos que hubo bombardeo, pero que también hubo incendios provocados por los que se retiraban de Guernica. En otras palabras, nosotros tenemos que tomar estas cosas con mucho cuidado. Acusar a un señor de haberse puesto de acuerdo con otro, aunque nos caigan mal, no podemos nosotros poner en su boca palabras que no son suyas. La historia es la historia. No es aceptable para un historiador, bueno, es que esa es mi verdad, es que esa es la verdad que yo tengo en la cabeza, es que esa es la opinión que me he forjado. Eso sí, lo último sí, esa es su opinión, que usted se ha forjado, pero que esa opinión no se forje solamente leyendo novelas o propaganda, que no se forje solamente leyendo los textos de un solo lado. Tenemos nosotros que ser objetivos. Tenemos nosotros que ser objetivos. Todos dirán, bueno, usted está pecando de que va para el otro lado. Sí, yo no niego eso. Pero para poder hablar de lo que estoy hablando, créanme, y esto sí les pido con toda modestia, me he documentado, he leído durante aproximadamente 40 años. Libros de un lado, libros del otro, y como dice Johnson, solamente en los últimos años van saliendo a luz. Bueno, hubo algunos libros ya antañones, viejos, que sacaron la verdad, de testigos presenciales, sobre estos asuntos tan dolorosos, tan macabros. Otra cosa que se dice es que se buscó destruir el famoso Guernicaco Arbola, el árbol de Guernica, el árbol que es símbolo de los fueros de los vascos. Pues no es cierto. Tan es así que una vez que entraron los nacionales a Guernica, los gudaris carlistas inmediatamente fueron al lugar donde está el árbol e hicieron guardia de honor. Y tengo entendido que esa guardia duró varios años, no sé cuántos, pero en lo que he leído, nunca dejaron de tener guardianes durante la guerra civil, también para evitar que alguien destruya el árbol, o del lado nacional, por odio a los nacionalistas vascos, o del lado del Frente Popular, para decir que los nacionalistas lo habían destruido. Entonces los carlistas, los tradicionalistas, ellos hicieron guardia siempre, como digo, durante la guerra, para evitar esa destrucción. Por consiguiente, también sobre este punto de la destrucción de Guernica, hay muchas cosas que decir. Ustedes pueden investigar, ustedes pueden leer los libros y leer primer pase de los aviones, segundo pase, tercer pase, etcétera, y va describiendo exactamente lo que sucedió. Nosotros aquí no queremos defender a nadie. Lo único que queremos es defender la verdad. Aquello que se ve en los documentos, en los diarios, en los informes, en los partes de guerra, etcétera, conservados en un lado y en el otro. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.